Hay momentos en la vida que se quedan suspendidos en el aire, como esas fotografías antiguas que revelan más de lo que muestran. Recuerdo el olor del café mezclado con el perfume caro, el brillo de las lágrimas ajenas, el peso de la duda instalándose en mi pecho como una piedra fría. Recuerdo el silencio del coche mientras conducía con las manos aferradas al volante, sintiendo como cada semáforo en rojo me daba un segundo más para preguntarme si mi vida tal como la conocía estaba a punto de desmoronarse. No sabía entonces que aquella mujer no era la amenaza. No sabía que el verdadero peligro era mi propia capacidad de dudar, de dejar que el veneno de las palabras ajenas contaminara lo que había construido con tanto cuidado. Algunos engaños no necesitan ser reales para destruir. Solo necesitan parecer posibles. Si te interesa descubrir cómo terminó esta historia, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de este relato. Me llamo Elena, tengo 38 años, y hasta ese martes de abril, creía conocer perfectamente los contornos de mi existencia. Llevaba 11 años casada con Carlos, compartiendo una vida que no era extraordinaria pero sí sólida, construida sobre rutinas predecibles y un cariño que había sobrevivido a las pequeñas erosiones del tiempo. Vivíamos en un piso modesto en las afueras de Madrid, cerca del parque donde nos conocimos una tarde de domingo mientras él corría y yo leía en un banco. Él trabajaba como ingeniero en una consultora de proyectos de infraestructura, yo daba clases de literatura en un instituto de secundaria. No teníamos hijos todavía, aunque llevábamos un año intentándolo con esa mezcla de esperanza y resignación que caracteriza a las parejas que empiezan a sentir el peso del reloj biológico. Aquella mañana había salido temprano de casa para llegar a una reunión de departamento. Carlos todavía dormía cuando cerré la puerta con cuidado, dejando una nota en la cocina como siempre hacía, café recién hecho en la cafetera. Te quiero. Gestos pequeños que habíamos mantenido durante años, esos rituales que tejen la intimidad cotidiana. Terminé mi reunión antes de lo previsto y decidí pasar por mi cafetería favorita, una pequeña pastelería en el barrio de Malasaña que servía el mejor cortado de la zona. Era uno de esos lujos modestos que me permitía cuando el día empezaba bien, sentarme 5 minutos con un café y un croissant, observar a la gente pasar, respirar antes de enfrentar el resto de la jornada. Estaba esperando mi pedido cuando la sentí detrás de mí. Una presencia que alteró el aire de la cafetería antes incluso de que pasara nada. Me giré justo cuando el líquido caliente impactaba contra mi espalda, empapando mi blusa blanca, quemando la piel a través de la tela. El dolor fue instantáneo pero secundario. Lo que realmente me paralizó fue la expresión de su rostro. Era una mujer impresionante. De esas que hacen girar cabezas sin esfuerzo. Tendría unos 30 años, tal vez menos, vestida con un traje sastre color crema que debía costar más que mi salario mensual, el pelo castaño recogido en un moño perfecto, maquillaje impecable salvo por el rímel corrido que le manchaba las mejillas. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero no de ese llanto reciente y superficial, sino del llanto que ha durado horas, que ha excavado hondo. Tenía la belleza de las mujeres que aparecen en las revistas de moda, pero había algo quebrado en su postura, en la forma en que sostenía la taza vacía como si fuera lo único que la mantenía de pie. Durante un segundo eterno, nos miramos en silencio. Podía sentir las miradas de los demás clientes clavándose en nosotras, el murmullo de conversaciones interrumpidas, el camarero avanzando con una servilleta. Pero todo eso parecía lejano, secundario. Ella abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Cuando finalmente habló, su voz salió rota, casi inaudible, cargada de una emoción que parecía genuina hasta la médula. Me dijo, con esa voz temblorosa que apenas podía sostener las palabras, perdóname. Perdóname, por favor. Yo, no aguanto más. No puedo seguir callando. Se llevó una mano temblorosa a la boca, como conteniendo un sollozo. Esta mañana os vi. Salíais juntos de ese edificio en la calle Serrano. Carlos iba riéndose, con esa forma que tiene de inclinarse cuando está contento. Y tú ibas a su lado como si nada. Como si yo no existiera. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por su rostro. Carlos es mi novio desde hace un año. Me lo prometió. Me juró que iba a terminar contigo, que solo era cuestión de tiempo, de encontrar el momento adecuado.
Pero sigues ahí. Y yo ya no puedo más con esta mentira. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Sentí un vértigo súbito, una desorientación tan profunda que tuve que apoyarme en la barra para no caer. Las palabras de aquella mujer flotaban en el aire como partículas venenosas, entrando por mis oídos, filtrándose en mi sangre. Carlos. Mi Carlos. El hombre con el que desayunaba cada mañana, con el que compartía almohada cada noche, con el que había construido una vida entera piedra a piedra. ¿Era posible? ¿Podía ser verdad? Miré su rostro buscando señales de locura, de invención, de malicia. Pero solo vi dolor. Un dolor tan real, tan visceral, que me resultó imposible descartarlo como teatro. Sus manos temblaban. Sus labios temblaban. Incluso su respiración era errática, entrecortada, como la de alguien que ha estado llorando durante horas y apenas puede mantener la compostura. A nuestro alrededor, la cafetería se había sumido en un silencio incómodo. Todos observaban, algunos con curiosidad morbosa, otros con incomodidad evidente. La dependienta se había quedado inmóvil detrás de la caja, sin saber si intervenir o fingir que no estaba presenciando aquella escena. Respiré hondo, sintiendo como el aire entraba en mis pulmones con dificultad, como si mi propio cuerpo se resistiera a procesar lo que acababa de escuchar. Limpié mecánicamente el café que me resbalaba por la espalda con una servilleta que alguien me había tendido, sin apartar la vista de aquella mujer. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar explicaciones alternativas, de construir narrativas que tuvieran sentido. ¿Una loca? ¿Una resentida? ¿Alguien con quien Carlos había tenido algún encontronazo profesional? Pero nada de eso cuadraba con la especificidad de sus palabras, con el conocimiento íntimo que demostraban. Entonces, sin saber muy bien de dónde surgió aquella calma, de qué reserva oculta de fortaleza extraje aquella serenidad que ni yo misma reconocía, hice algo que me sorprendió a mí misma. Le dije, con una voz que sonó firme a pesar del terremoto que sacudía mi interior, sube a mi coche. Ahora mismo. Vamos a verlo juntas y repites todo esto delante de él. No era una pregunta. No era una propuesta. Era casi una orden, pronunciada con esa autoridad que nace del vértigo, de esa determinación que aparece cuando ya no queda nada que perder. Ella me miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por mi reacción. Tal vez esperaba que la insultara, que la echara, que montara una escena. Pero yo estaba más allá de eso. Necesitaba saber. Necesitaba mirar a Carlos a los ojos y descubrir si todo lo que creía conocer sobre mi vida era una ilusión cuidadosamente construida. La mujer dudó solo un instante, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, dejando un rastro de rímel negro en su piel perfecta. Finalmente asintió, con ese gesto de quien ha tomado una decisión irreversible. Dijo, con una voz que intentaba recuperar la firmeza, sí. Necesito que él me lo diga a la cara. Necesito escucharlo decir la verdad, aunque me destroce. Salimos de la cafetería dejando atrás el murmullo de voces que se reanudaba a nuestras espaldas, las miradas que nos seguían como faros. Mi coche estaba aparcado a 2 calles de distancia. Caminamos en silencio, separadas por un metro escaso que parecía contener continentes enteros de incertidumbre. Yo delante, ella detrás, 2 extrañas unidas por el nombre de un hombre y por la sospecha de una traición. El sol de la mañana me pareció obscenamente brillante, demasiado alegre para el abismo que se había abierto bajo mis pies. Cuando llegamos al coche, un Seat León blanco que Carlos y yo habíamos comprado de segunda mano hacía 3 años, abrí las puertas con manos que ya no temblaban. El shock inicial había dado paso a algo más frío, más cortante, una necesidad imperiosa de certezas. Ella se sentó en el asiento del copiloto sin decir palabra, colocando su bolso de marca sobre el regazo como un escudo. Arranqué el motor, ajusté el retrovisor, y solo entonces me permití mirarla de reojo. Estaba llorando en silencio, las lágrimas resbalando por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Y en ese momento, lo que más me aterrorizó no fue la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad. Fue darme cuenta de que una parte de mí, pequeña pero insistente, ya estaba empezando a creerle.
El trayecto hasta mi casa duraba habitualmente 20 minutos, pero aquella mañana cada semáforo se convertía en una eternidad. Conduje en silencio durante los primeros kilómetros, concentrada en la carretera con una intensidad artificial, como si mantener los ojos fijos en el asfalto pudiera protegerme de la tormenta que se gestaba a mi lado. Ella permanecía inmóvil, mirando por la ventanilla, y por un momento pensé que quizás se había arrepentido, que iba a pedirme que parara el coche y la dejara bajar. Pero entonces comenzó a hablar. Su voz sonaba más baja ahora, despojada de la exaltación de la cafetería, reemplazada por algo más peligroso, una intimidad confidencial, como si estuviéramos compartiendo secretos en lugar de desmantelando vidas. Me contó que se llamaba Sofía, que trabajaba en comunicación corporativa para una multinacional, que había crecido en Sevilla pero llevaba 5 años viviendo en Madrid. Cada detalle sonaba real, verificable, y eso solo aumentaba mi desasosiego. Entonces llegó la parte que hizo que mis manos se aferraran con más fuerza al volante. Me dijo, con esa voz que parecía romperse y recomponerse en cada frase, nos conocimos en Barcelona hace un año. Fue en octubre. Él estaba allí para una convención de arquitectura, se alojaba en el Hotel Arts. Yo había ido por trabajo, una conferencia de marketing digital en el mismo hotel. Coincidimos en el bar una noche. Hablamos durante horas sobre Gaudí, sobre la Sagrada Familia, sobre cómo la arquitectura puede contar historias que las palabras no alcanzan. Fue la conversación más fascinante que había tenido en años. Mi estómago se contrajo violentamente. Carlos había ido a Barcelona el octubre anterior. Recordaba perfectamente cómo se había despedido de mí en la puerta, su maleta pequeña, su promesa de llamarme cada noche. Había estado fuera 4 días. 4 días que ahora se abrían como una grieta en mi memoria, llenándose de posibilidades que no quería contemplar. Había dicho que era un congreso de ingeniería, no de arquitectura, pero ¿cuánto de esos detalles técnicos había prestado realmente atención? ¿Cuántas veces había asentido distraídamente mientras él me hablaba de su trabajo sin escuchar realmente? Sofía continuó, y cada palabra era como un alfiler clavándose en mi piel. Al principio fue honesto conmigo. Esa primera noche me dijo que estaba casado. Que las cosas con su mujer se habían enfriado hacía tiempo, que compartían un piso más por costumbre que por amor. No quise involucrarme, de verdad que no. Pero él me escribió cuando volvió a Madrid. Y yo respondí. Y las conversaciones se hicieron más frecuentes, más intensas. Quedamos en secreto 2 veces ese noviembre. Una en un café cerca de Atocha, otra en un restaurante en las afueras donde nadie lo conociera. Sentí náuseas. Noviembre había sido un mes extraño en casa. Carlos había estado más distante de lo habitual, más pendiente del móvil, con esa expresión ausente de quien tiene la mente en otra parte. Yo lo había atribuido al estrés del trabajo, a un proyecto complicado que mencionaba constantemente. ¿Cuántas mentiras había tragado sin cuestionarlas? ¿Cuántas explicaciones había aceptado sin exigir pruebas? Giré la cabeza brevemente hacia ella, apenas un segundo antes de devolver la vista a la carretera. Sus ojos estaban clavados en sus manos, que retorcían un pañuelo de papel hasta convertirlo en una bola húmeda. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro, pero cada sílaba resonaba en el interior del coche como un grito. Me dijo, él me prometía que era cuestión de tiempo. Que necesitaba encontrar el momento adecuado para hablarte. Que no quería hacerte daño innecesariamente, que buscaba la forma menos dolorosa de terminar. Y yo le creí. Porque quería creerle. Porque estaba enamorada. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. En diciembre me dijo que iba a Toledo. Que tenía que resolver unos asuntos en la propiedad de su padre. Me invitó. Pasamos un fin de semana entero allí, en una casa rural cerca de una vinícola. Fue perfecto. Caminamos por viñedos desnudos, bebimos vino junto al fuego, hablamos de cómo sería nuestra vida cuando todo se resolviera. Me sentí la mujer más afortunada del mundo. Las lágrimas comenzaron a nublarme la vista y tuve que pestañear con fuerza para despejarlas. Toledo. Carlos había ido a Toledo en diciembre.
Lo recordaba perfectamente porque había sido justo antes de Navidad, y yo me había quedado sola preparando la casa para las fiestas. Él había dicho que su padre necesitaba ayuda con unos papeles de la antigua propiedad familiar, que eran asuntos legales complicados que no podían esperar. Había vuelto cansado, distante, con ese aire de alguien que ha estado resolviendo cuestiones pesadas. Yo le había preparado su cena favorita para reconfortarlo, sin imaginar siquiera que tal vez venía de los brazos de otra mujer. Sofía continuó hablando, y ahora su voz adquiría un tono casi mecánico, como si estuviera recitando una letanía que había repetido 1000 veces en su cabeza. Tiene una cicatriz pequeña en la rodilla izquierda. Me contó que se la hizo jugando al fútbol cuando era adolescente, en un partido del instituto. Y un lunar con forma de media luna en la espalda, justo debajo del omóplato derecho. Cuando duerme, se acurruca siempre del lado izquierdo. Por las mañanas le gusta el café solo, sin azúcar, casi hirviendo. Odia las películas de terror pero le encantan los documentales de historia. Tararea sin darse cuenta cuando está concentrado, siempre la misma melodía, algo que su madre solía cantarle. Cada detalle era una puñalada. Porque todos y cada uno de esos detalles eran ciertos. La cicatriz de la rodilla, el lunar, la forma de dormir, el café, los documentales, ese tarareo inconsciente que yo había escuchado 1000 veces mientras él trabajaba en su ordenador. ¿Cómo podía saber todo eso si no había estado con él de la forma más íntima posible? ¿Cómo podía conocer esas pequeñas peculiaridades que solo se descubren cuando compartes la vida cotidiana con alguien? Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente, revisando el último año como quien rebobina una película buscando el fotograma exacto donde todo cambió. Las noches que había llegado tarde del trabajo. Los fines de semana que había tenido que salir por emergencias laborales. Aquella vez que encontré en su camisa un perfume diferente, dulce y floral, nada parecido al mío. Cuando le pregunté, me había explicado con naturalidad que una compañera lo había abrazado al despedirse de la oficina, que estaba atravesando un divorcio difícil y él la había consolado. Yo le había creído. Claro que le había creído. ¿Por qué no iba a hacerlo? Todas esas pequeñas inconsistencias que había ignorado, todas esas explicaciones que había aceptado sin cuestionar, comenzaban ahora a reconfigurarse en un patrón diferente, más oscuro. Era como ver una de esas imágenes ópticas que cambian dependiendo de cómo las mires, lo que antes parecía un jarrón de repente se convierte en dos rostros enfrentados. Mi matrimonio, que creía conocer en cada uno de sus matices, se estaba transformando frente a mis ojos en algo irreconocible. Entramos en mi barrio y Sofía se tensó visiblemente en el asiento. Sus manos dejaron de retorcer el pañuelo y se aferraron al borde del bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Me miró de reojo, y por primera vez desde que habíamos salido de la cafetería, nuestras miradas se encontraron directamente. En sus ojos había miedo, pero también una determinación férrea, la expresión de alguien que ha llegado demasiado lejos para echarse atrás. Me dijo, y su voz sonaba ahora más firme, casi desafiante, sé que esto va a doler. Sé que vas a querer odiarme, culparme, pensar que soy la villana de esta historia. Pero yo también soy una víctima. Llevo un año entero creyendo que íbamos a construir una vida juntos. Un año mintiéndole a mi familia, a mis amigos, ocultando una relación que creía que pronto sería pública. Y hoy, cuando os vi juntos saliendo del registro civil. Se le quebró la voz. Cuando vi cómo te miraba, con esa ternura, con esa familiaridad, entendí que él nunca va a dejarme elegirte a mí. Que soy solo un entretenimiento, un paréntesis en su vida real. El registro civil. Las palabras resonaron en mi cabeza con un eco metálico. Esa mañana había ido efectivamente al registro civil. Pero no con Carlos. Había ido sola, a recoger unos documentos que necesitaba para el instituto. ¿Nos habría confundido con otra pareja? ¿O era otra mentira más, diseñada para darle verosimilitud a su historia? Ya no sabía qué creer, qué descartar. La realidad se había vuelto resbaladiza, inestable. Aparqué frente a mi edificio con las manos temblando tanto que apenas pude girar la llave para apagar el motor. El bloque de pisos donde vivía desde hacía 11 años me pareció de repente ajeno,
como si lo estuviera viendo por primera vez. Sofía y yo nos quedamos sentadas en silencio durante varios segundos, respirando de forma agitada, preparándonos para lo que vendría a continuación. Podía sentir mi corazón latiendo en las sienes, en el cuello, en las muñecas. Cada latido era una cuenta atrás hacia el momento de la verdad. Finalmente, con un movimiento lento que pareció requerir toda mi fuerza de voluntad, abrí la puerta del coche. Ella me imitó, saliendo con piernas temblorosas, aferrándose al bolso como si fuera un salvavidas. Caminamos hacia el portal sin mirarnos, dos mujeres unidas por un nombre y separadas por un abismo de sospechas y dolor. Subí las escaleras hasta el tercer piso sintiendo que cada peldaño me acercaba al borde de un precipicio. Cuando llegué frente a la puerta de mi casa, me detuve con la llave en la mano. Todavía podía dar marcha atrás. Podía pedirle que se fuera, que desapareciera de mi vida, que se llevara sus acusaciones y sus lágrimas a otra parte. Podía elegir la ignorancia, la comodidad de no saber. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, necesitaba la verdad. Aunque me destruyera. Aunque cambiara todo para siempre. Giré la llave en la cerradura y empujé la puerta. El apartamento olía a café recién hecho y a esa mezcla de limpiador de madera y detergente que caracterizaba nuestro hogar. Un olor familiar, reconfortante, que contrastaba brutalmente con el caos que bullía en mi interior. Escuché movimiento en la cocina, el tintineo de una taza contra el plato, y entonces Carlos apareció en el pasillo con su camiseta vieja de la universidad y los pantalones de chándal que usaba los fines de semana. Cuando me vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa despreocupada que conocía tan bien, pero la sonrisa se congeló casi de inmediato cuando vio la mancha de café en mi blusa y la expresión de mi cara. Su voz sonó preocupada, genuinamente alarmada, cuando me preguntó, «Amor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás mojada? ¿Te encuentras bien?» Dio 2 pasos hacia mí, pero entonces sus ojos se desviaron hacia la figura que había entrado detrás de mí. Sofía estaba de pie en el umbral, con su traje impecable y su rostro destrozado, mirándolo con una mezcla de dolor y desafío que habría conmovido a cualquiera. Carlos se detuvo en seco, la confusión pintada en cada línea de su cara, sus ojos moviéndose entre ella y yo tratando de encontrar sentido a la escena. Sofía dio un paso al frente, y cuando habló, su voz había recuperado parte de aquella firmeza que había mostrado en el coche. Le dijo, «Hola, Carlos. Creo que ya es hora de dejar de fingir, ¿no te parece?» Las palabras flotaron en el aire del pasillo como veneno. «Creo que tu mujer merece saber la verdad. Yo merezco saber la verdad. Esto ya no puede seguir así». Vi cómo Carlos la miraba con una expresión que no supe interpretar al principio. No era culpa. No era el pánico del hombre descubierto en una mentira. Era algo más cercano a la perplejidad absoluta, a la desorientación de quien no comprende qué está sucediendo. Frunció el ceño, negó levemente con la cabeza, y cuando volvió a hablar, su voz sonaba cuidadosa, como si estuviera tratando con alguien potencialmente inestable. Me preguntó, sin apartar los ojos de Sofía, «¿Quién es esta mujer? Elena, ¿puedes explicarme qué está pasando?» Se giró hacia mí buscando respuestas, y había algo en su mirada, una transparencia que me resultaba familiar después de 11 años juntos. «Por favor, alguien dígame qué está ocurriendo aquí». Sofía soltó una risa amarga, una carcajada sin humor que sonó casi histérica en el espacio cerrado del pasillo. «¿En serio vamos a hacer esto? ¿Vas a fingir que no me conoces? ¿Delante de ella?» Abrió su bolso con manos temblorosas y sacó su teléfono móvil. «Muy bien. Si quieres jugar a eso, juguemos. Pero voy a mostrarte las pruebas. Las conversaciones. Las fotos que me enviaste. Todas las promesas que me hiciste». Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mi propia respiración. Me apoyé contra la pared porque mis piernas amenazaban con ceder. Carlos dio otro paso hacia Sofía, esta vez con una expresión más seria, casi severa. Le dijo, con una voz que sonaba peligrosamente tranquila, «Señora, no tengo ni idea de quién es usted. Pero si no sale de mi casa ahora mismo, voy a tener que llamar a la policía». Ella negó con la cabeza violentamente,
el cabello saliéndose del moño perfecto. No. No voy a irme. No hasta que admitas lo que hicimos. Lo que fuimos. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla del teléfono frenéticamente. Tengo todas las conversaciones guardadas. Todos los mensajes de buenas noches, las fotos que intercambiamos, los planes que hicimos. Todo está aquí. Carlos se quedó inmóvil, observándola con esa quietud que adoptan los animales cuando se sienten amenazados. Entonces dijo, y su voz adquirió un tono diferente, más penetrante: antes, en la puerta, le dijiste a mi mujer que nos habías visto esta mañana salir juntos del registro civil. La miró fijamente. ¿A qué hora fue eso? Sofía parpadeó, sorprendida por la pregunta. Esta mañana. Sobre las 10. Os vi salir juntos. Carlos asintió lentamente. A las 10 de la mañana yo estaba en una reunión en mi oficina en Tres Cantos. Con 6 personas más. Reunión que empezó a las 9 y terminó pasadas las 11:30. Puedo mostrarte el correo de convocatoria, las actas, los testigos. Hizo una pausa. Elena fue sola al registro civil esta mañana. Yo ni siquiera sabía que iba a ir. Vi como algo parpadeaba en los ojos de Sofía, una duda fugaz que intentó ocultar rápidamente. Te equivocas en la hora. Fue más tarde. Sobre las 12. Carlos negó con la cabeza. De la reunión volví directamente a casa. Llegué poco antes de la 1 y no he salido desde entonces. Me miró. Elena, ¿a qué hora saliste tú del registro? Mi voz salió ronca cuando respondí, sobre las 10:30. Fui sola. Vine directa a la cafetería después. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Sofía miraba su teléfono con creciente agitación, pasando pantallas una tras otra. Carlos dio otro paso hacia ella, y ahora había algo diferente en su postura, una especie de determinación controlada. Le dijo, mencionaste Barcelona. Dijiste que nos conocimos en una convención de arquitectura en el Hotel Arts el octubre pasado. Ella asintió con vehemencia. Sí. Hablamos sobre Gaudí, sobre arquitectura. Pasamos toda la noche charlando en el bar del hotel. Carlos cruzó los brazos sobre el pecho. Soy ingeniero civil, no arquitecto. Nunca he asistido a una convención de arquitectura en mi vida. Hizo una pausa. Y el octubre pasado no estuve en Barcelona. Estuve en Valencia, en un congreso de ingeniería sísmica. Elena, ¿recuerdas que te mandé aquella foto desde el Oceanographic? Asentí lentamente, la memoria emergiendo con claridad. Carlos me había enviado varias fotos desde Valencia. Había estado 3 días, no 4. Y recordaba perfectamente la foto frente a los acuarios porque había bromeado diciendo que parecía un niño pequeño emocionado con los peces. Sofía negó con la cabeza. No. Fue Barcelona. Estoy segura. Tú me hablaste de la Sagrada Familia, de cómo la visitabas cada vez que ibas allí. Carlos la miró con una expresión cada vez más dura. Nunca he estado en la Sagrada Familia. De hecho, nunca he visitado Barcelona. Es una de esas deudas pendientes que Elena y yo tenemos, ¿verdad, amor? Siempre decimos que tenemos que ir y nunca encontramos el momento. Era cierto. Era una broma recurrente entre nosotros, el hecho de que siendo de Madrid nunca habíamos visitado Barcelona. Lo mencionábamos cada vez que veíamos algo sobre la ciudad en televisión. Mi respiración comenzó a acelerarse por razones diferentes ahora. Algo no cuadraba en la historia de Sofía. Algo empezaba a desmoronarse. Carlos continuó, y su voz era ahora como un bisturí, diseccionando cada afirmación con precisión quirúrgica. Dijiste que pasamos un fin de semana en Toledo, en la vinícola de mi familia, en diciembre. La miró directamente a los ojos. ¿Qué vino te gustó especialmente? Mi padre siempre tiene uno favorito que sirve a los invitados especiales. Vi cómo el color abandonaba ligeramente las mejillas de Sofía.
Sus labios se movieron buscando palabras. Había muchos vinos. No recuerdo el nombre específico ahora, estaba nerviosa, era todo tan romántico que... Carlos no la dejó terminar. Mi familia vendió la propiedad de Toledo hace 6 años. Está en los registros públicos. Cualquiera puede verificarlo. No hay vinícola familiar. No hay casa rural. No hay nada. Su voz se endureció aún más. Y en diciembre pasado no fui a Toledo. Fui a Salamanca, a casa de mi hermana, para ayudarla con su mudanza. Elena no pudo venir porque estaba con gripe. Mi hermana, mi cuñado y sus 3 hijos pueden confirmarlo. Tengo fotos. Tengo recibos de gasolina. Tengo todo. El silencio era ahora absoluto. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tráfico lejano de la calle, mi propia respiración agitada. Sofía seguía mirando su teléfono, pero sus manos temblaban de una forma diferente ahora, no con dolor sino con algo que se parecía peligrosamente al pánico. Carlos no había terminado. Había algo metódico en la forma en que estaba desmantelando cada afirmación de Sofía, como un investigador desenredando una madeja de mentiras. Continuó hablando, y su voz mantenía esa calma gélida que resultaba más intimidante que cualquier grito. Mencionaste una cicatriz en mi rodilla izquierda. Dijiste que me la hice jugando al fútbol en el instituto. Hizo una pausa deliberada. Nunca jugué al fútbol. Mi deporte era el baloncesto. Y la única lesión importante que tuve fue una torcedura de tobillo a los 15 años que me dejó fuera de juego toda una temporada. No tengo ninguna cicatriz en la rodilla. Sofía abrió la boca para replicar, pero él levantó una mano para detenerla. ¿Y ese lunar con forma de media luna que describes en mi espalda? Se giró ligeramente, señalando la zona entre sus omóplatos. Elena, ¿hay algún lunar ahí? Negué con la cabeza, sintiendo como el nudo en mi estómago empezaba a aflojarse, reemplazado por algo diferente, algo que se parecía a la rabia. No. No hay ningún lunar ahí. Tienes uno pequeño en el hombro derecho, pero no tiene forma de luna. Es circular y bastante simétrico. Carlos se volvió de nuevo hacia Sofía, y había algo implacable en su expresión ahora. El problema de inventar detalles íntimos es que son verificables. Has investigado sobre mi vida, eso está claro. Probablemente has revisado redes sociales, artículos en Internet, tal vez incluso has seguido a Elena o a mí para recoger información. Pero has cometido errores. Has mezclado hechos reales con invenciones, y las invenciones te han delatado. Vi cómo la máscara de Sofía comenzaba a resquebrajarse. El dolor en su rostro se estaba transformando en algo más duro, más defensivo. Sus labios se apretaron en una línea fina, sus ojos se entornaron levemente. La vulnerabilidad que había mostrado en la cafetería, aquella fragilidad que me había parecido tan genuina, se estaba evaporando como el rocío bajo el sol de la mañana. Carlos dio un paso más hacia ella, acortando la distancia. Muéstrame esas conversaciones que dices tener. Esas fotos. Esas promesas. Extendió la mano. Enséñamelas ahora. Sofía sostuvo el teléfono contra su pecho, como protegiéndolo. Tú sabes perfectamente lo que hay aquí. No necesito mostrártelo. Carlos negó con la cabeza. Si fueran conversaciones reales conmigo, reconocería mi propia forma de escribir, mis expresiones, mis errores típicos al teclear. Soy disléxico leve, tiendo a intercambiar ciertas letras cuando escribo rápido. Elena lo sabe. Cualquier conversación real conmigo mostraría esos patrones. La miró fijamente. Pero apuesto a que esas conversaciones que tienes ahí son con alguien que se hace pasar por mí. O son completamente inventadas. O son capturas de pantalla editadas. La respiración de Sofía se había vuelto irregular. No, no puedes. Tú sabes que esto es real. Sabes lo que compartimos. Carlos sacó su propio teléfono del bolsillo. Muy bien.
Si realmente hemos tenido una relación durante un año, debería haber rastros. Llamadas. Mensajes. Algo. Desbloqueó la pantalla. Voy a revisar mi historial completo delante de las dos. Llamadas, mensajes, correos, todo. Comenzó a navegar por sus aplicaciones. Elena conoce mis contraseñas. Siempre las ha conocido. No tengo nada que ocultar. Era cierto. Desde el principio de nuestra relación habíamos compartido contraseñas de todo. No por control o desconfianza, sino por practicidad, por esa transparencia que nace de la confianza absoluta. Yo podía acceder a su teléfono cuando quisiera, y él al mío. Era uno de esos pequeños actos de fe que cimentan un matrimonio. Carlos pasó varios minutos revisando su teléfono, mostrándome la pantalla de vez en cuando. Llamadas a su oficina, a su familia, a mí. Mensajes de trabajo, conversaciones banales con amigos, intercambios conmigo sobre qué cenar o recordatorios de citas médicas. Nada sospechoso. Nada oculto. Nada que sugiriera una doble vida. Cuando levantó la vista hacia Sofía, había una frialdad en sus ojos que pocas veces le había visto. Le dijo, no hay nada. Ni una sola llamada a un número que no pueda identificar. Ni un solo mensaje fuera de lugar. Porque nunca he hablado contigo. Porque esto es una farsa elaborada, y no sé con qué propósito, pero es mentira de principio a fin. Sofía retrocedió un paso, su espalda chocando contra la pared del pasillo. La compostura que había intentado mantener se estaba desintegrando. Podías haber borrado todo. Los hombres como tú siempre borran las pruebas. Carlos dejó escapar una risa seca, sin humor. ¿Los hombres como yo? Ni siquiera me conoces. Se giró hacia mí. Elena, cuando volví de Valencia en octubre, te enseñé las fotos del Congreso. ¿Recuerdas que cenamos con los compañeros de mi empresa y me mandaste un mensaje porque habías visto una serie que querías recomendarme? Asentí lentamente, las memorias regresando con nitidez. Sí. Viste la serie aquella noche en el hotel. Me escribiste al día siguiente diciendo que tenía razón, que era adictiva. Carlos miró de nuevo a Sofía. Esa noche que supuestamente estaba en un bar del Hotel Arcs de Barcelona hablando contigo sobre Gaudí, estaba en realidad en un hotel de Valencia viendo una serie de Netflix y mensajeándome con mi mujer. Cruzó los brazos. Y el fin de semana de diciembre que según tú pasamos en Toledo, estaba ayudando a mi hermana a empacar cajas en Salamanca mientras Elena estaba en casa con fiebre tomando paracetamol. Vi como algo se quebraba definitivamente en la expresión de Sofía. La máscara de víctima dolida se desprendió por completo, dejando al descubierto algo mucho más calculador, más frío. Sus ojos, que habían estado llorosos y vulnerables, se volvieron duros como piedras. Las lágrimas se secaron como por arte de magia, como si pudiera controlarlas a voluntad. Y en ese momento, con esa transformación súbita, entendí que todo había sido teatro. Cada sollozo, cada temblor, cada expresión de dolor quebrado había sido cuidadosamente construido para manipularme, para hacerme dudar, para destruir lo que Carlos y yo habíamos construido. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado por completo. Ya no era la voz rota de una mujer traicionada. Era fría, cortante, desprovista de la emoción que había exhibido antes. No podéis probar nada. Es mi palabra contra la vuestra. Carlos negó con la cabeza, y había algo casi triste en su expresión ahora. En realidad, puedo probar mucho. Mientras tú mostrabas esas supuestas conversaciones en tu teléfono, tomé varias fotografías de la pantalla. Levantó su móvil. Tengo imágenes de lo que intentabas usar como prueba. Y tengo a varios vecinos con cámaras de seguridad en este edificio que han grabado toda tu actuación desde que llegaste. Hizo una pausa. Extorsión. Acoso. Difamación. Dependiendo de cuál sea tu verdadero objetivo aquí, podrías estar enfrentando cargos serios. El rostro de Sofía se endureció aún más. Durante un momento terrible pensé que iba a abalanzarse sobre nosotros, que iba a gritar,
que iba a perder completamente el control. Pero en lugar de eso, simplemente me miró con un odio tan puro, tan destilado, que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era la mirada de alguien que había invertido tiempo y esfuerzo en un plan que acababa de fracasar espectacularmente, y que culpaba a sus víctimas por no haberse dejado destruir. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta, aferró su bolso con fuerza, y caminó hacia la puerta con pasos rápidos, los tacones resonando en el suelo de madera del pasillo. La puerta se abrió, se cerró con un golpe seco, y el silencio que quedó atrás fue casi ensordecedor. Carlos y yo nos quedamos inmóviles durante lo que pareció una eternidad. Podía escuchar el sonido de sus pasos alejándose escaleras abajo, haciéndose cada vez más tenue hasta desaparecer. Solo entonces sentí que mis piernas cedían. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo del pasillo, temblando de una forma que no podía controlar. No era solo el shock de lo que acababa de suceder. Era el peso acumulado de todo lo que había sentido en las últimas horas, el miedo, la duda, la rabia, la confusión, y ahora, por fin, el alivio mezclado con algo que se parecía a la vergüenza. Carlos se arrodilló frente a mí, sus manos tomando las mías. Estaban calientes, sólidas, reales. ¿Estás bien?, me preguntó, y había tanto cuidado en su voz que sentí las lágrimas finalmente desbordarse. No eran lágrimas de tristeza exactamente. Eran lágrimas de liberación, de tensión acumulada encontrando finalmente una vía de escape. Negué con la cabeza. No. No estoy bien. Creí, durante esos momentos en el coche, mientras ella hablaba, yo, empecé a creer que tal vez. No pude terminar la frase. La sola idea de verbalizarlo me resultaba insoportable. Carlos me ayudó a levantarme del suelo y caminamos juntos hasta el sofá. Me senté con piernas temblorosas, sintiendo que todo mi cuerpo estaba en proceso de asimilar lo que acababa de suceder. Él se sentó a mi lado, sin soltarme la mano, y durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. El silencio no era incómodo. Era necesario. Un espacio para que nuestras mentes procesaran el terremoto que había sacudido la mañana. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. Mi voz salió ronca, cargada de una emoción que todavía no sabía nombrar del todo. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste desde el principio que estaba mintiendo? Lo miré buscando respuestas. Ella fue tan convincente. Cada detalle, cada lágrima, cada palabra parecía real. Yo dudé de ti. Por unos minutos en ese coche, realmente dudé. Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello en ese gesto que siempre hacía cuando estaba procesando algo complicado. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Al principio yo también estaba confundido. No entendía qué estaba pasando. Pero cuando empezó a dar detalles específicos, los detalles no cuadraban. Barcelona cuando estuve en Valencia. Toledo cuando estuve en Salamanca. La cicatriz del fútbol cuando yo jugaba baloncesto. Hizo una pausa. Pero lo que realmente me alertó fue cuando mencionó el lunar con forma de media luna. Tú sabes que no tengo ningún lunar así. Ese detalle tan íntimo, tan específico, y completamente falso, ahí supe que todo era una construcción. Me explicó que probablemente Sofía había investigado sobre él en redes sociales y había encontrado información pública. Fotos en Instagram que él había publicado de viajes y eventos. Artículos en la página web de su empresa mencionando proyectos. Tal vez incluso había seguido nuestras rutinas durante un tiempo, observándonos desde la distancia. Con esa información, había construido una narrativa lo suficientemente verosímil como para sembrar la duda. Pero había cometido el error de añadir detalles inventados que sonaban íntimos pero que eran verificables como falsos. Carlos continuó, lo que más me asustó no fue su acusación. Fue ver la duda en tus ojos. Ver que empezabas a creerle. Me apretó la mano. Entiendo por qué. Fue convincente. Tenía lágrimas reales, o al menos parecían reales.
Conocía algunos datos sobre mí. Cualquiera habría dudado en tu lugar. Sentí una oleada de vergüenza recorrerme. Debería haberte creído desde el principio. Llevamos 11 años juntos. Conozco quién eres. Pero ella sabía cosas. Y de repente todos esos viajes de trabajo, todas esas veces que llegaste tarde, todas esas pequeñas cosas que nunca me habían parecido sospechosas empezaron a reconfigurar en mi mente como posibles mentiras. Él asintió con comprensión. Eso es exactamente lo que personas como ella buscan. No necesitan que les creas completamente. Solo necesitan plantar la semilla de la duda. Porque esa semilla crece, se alimenta de cada inseguridad, de cada pequeña grieta en la relación. Eventualmente, aunque descubras que las acusaciones específicas son falsas, la desconfianza puede quedarse ahí, envenenando todo. Tenía razón. Y eso era lo más aterrador de todo. Incluso ahora, sabiendo que Sofía había mentido, que todo había sido un montaje elaborado, una parte de mí seguía sintiendo esa incomodidad residual, ese pequeño pellizco de incertidumbre. No racional, no basado en evidencias, pero presente como una sombra que se resistía a desaparecer completamente. Pasamos la siguiente hora reconstruyendo todo lo que había sucedido. Carlos llamó a su hermana para confirmar las fechas de diciembre en Salamanca. Revisamos juntos su calendario del año anterior, cotejando cada viaje, cada compromiso laboral, cada fin de semana fuera. Encontramos fotos, recibos, correos electrónicos. Todo confirmaba su versión. No había espacios en blanco sospechosos. No había inconsistencias. Su vida era exactamente lo que yo había creído que era, transparente, documentada, compartida. Pero mientras revisábamos todo eso, mientras acumulábamos evidencias de su inocencia, me di cuenta de algo más profundo que me inquietaba. No era solo el intento de Sofía de destruir nuestro matrimonio lo que me había afectado. Era descubrir cuán vulnerable era yo a la manipulación. Cuán rápido había estado dispuesta a dudar de 11 años de confianza basándome en las palabras de una desconocida. Eso decía algo sobre mí que no me gustaba reconocer. Se lo dije a Carlos, con voz temblorosa. Lo que más me asusta no es que ella intentara engañarme. Es lo fácil que fue para ella hacerme dudar. Significa que una parte de mí, aunque sea pequeña, no confiaba completamente en ti. O en nosotros. Y eso me aterroriza. Carlos me miró con una seriedad que rara vez le veía. Tomó mi rostro entre sus manos con gentileza y me obligó a mirarlo a los ojos. Elena, escúchame. Dudar no te hace débil. No significa que no confíes en mí. Significa que eres humana. Esa mujer era profesional. Sabía exactamente qué botones presionar, qué dudas sembrar. Había practicado su historia, había investigado, había preparado cada detalle para que sonara verdadero. Cualquiera en tu lugar habría sentido al menos un momento de incertidumbre. Negué con la cabeza, las lágrimas volviendo a amenazar. Pero debería haber sido diferente. Debería haberte conocido mejor. Él sonrió con tristeza. Conocerme mejor no te hace inmune a una manipulación bien ejecutada. Lo importante es que, a pesar de las dudas, me diste la oportunidad de responder. No me condenaste basándote solo en sus palabras. La trajiste aquí, me enfrentaste con las acusaciones, permitiste que yo presentara mi versión. Eso es confianza. Eso es respeto. Eso es amor maduro. Sus palabras eran un bálsamo, pero el escozor permanecía. Pensé en todas las parejas que habían sido destruidas por acusaciones similares, por mentiras bien construidas, por manipuladores expertos que sabían exactamente cómo explotar las inseguridades humanas. ¿Cuántas relaciones habían terminado no por infidelidades reales, sino por sospechas sembradas deliberadamente? ¿Cuánta confianza se había erosionado por venenos inyectados con precisión? ¿Por qué crees que lo hizo,
Le pregunté después de un rato. ¿Qué ganaba con todo esto? Carlos se recostó en el sofá, pensativo. No lo sé con certeza. Podría ser muchas cosas. Tal vez buscaba dinero, una forma de extorsionarnos amenazando con hacer pública su historia falsa. Tal vez tiene alguna obsesión enfermiza, algo psicológico que la impulsa a intentar destruir matrimonios. Tal vez te confundió con otra persona y genuinamente cree su propia mentira. Hizo una pausa. O tal vez simplemente disfruta del caos. Hay gente así. Personas que encuentran satisfacción en causar dolor, en desestabilizar vidas ajenas, sin necesitar una razón más profunda que el simple placer de ver arder lo que otros han construido. La idea me provocó náuseas. Pensar que alguien pudiera invertir tanto esfuerzo, tanta energía creativa, en fabricar una mentira destinada únicamente a causar sufrimiento era profundamente perturbador. Pero sabía que Carlos tenía razón. El mundo estaba lleno de personas con intenciones oscuras, con motivaciones que desafiaban la lógica empática. No todos los actos crueles necesitan justificaciones racionales. Esa tarde, después de comer algo ligero porque ninguno de los dos tenía mucho apetito, Carlos sugirió que hiciéramos una denuncia en la policía. No sé si llegaremos a algo concreto, admitió. Pero al menos quedará constancia. Si intenta hacer esto con otra pareja, habrá un registro previo. Y si lo que buscaba era extorsión, tener una denuncia formal puede disuadirla de intentarlo de nuevo. Fuimos juntos a la comisaría. Pasamos horas relatando lo sucedido, mostrando las fotografías que Carlos había tomado del teléfono de Sofía, aportando nuestras evidencias de que todo había sido falso. El agente que nos atendió escuchó con atención profesional, tomando notas, haciendo preguntas específicas. Nos explicó que sin daños materiales concretos o amenazas explícitas de extorsión, era difícil proceder con cargos inmediatos. Pero quedó todo registrado en el sistema. Si Sofía volvía a aparecer, o si intentaba algo similar con otros, habría un precedente documentado. Cuando salimos de la comisaría ya oscurecía. Las farolas comenzaban a encenderse en las calles de Madrid, bañando las aceras con esa luz naranja que siempre me había parecido reconfortante. Caminamos hasta el coche en silencio, y mientras Carlos conducía de vuelta a casa, miré por la ventanilla observando la ciudad que conocía tan bien. Todo parecía igual. Los mismos edificios, las mismas calles, el mismo tráfico denso de la tarde. Pero algo dentro de mí había cambiado. Había descubierto una vulnerabilidad que no sabía que tenía. Había aprendido que incluso las verdades más sólidas pueden tambalearse cuando son atacadas con la suficiente precisión. Había entendido que la confianza, por más profunda que sea, no es inquebrantable. Necesita cuidado constante, protección consciente, reafirmación deliberada. Pero también había descubierto algo más importante. Había visto a Carlos enfrentar la crisis no con ira o con miedo, sino con calma, con lógica, con una determinación serena de llegar a la verdad. Había visto cómo desmantelaba cada mentira sin perder la compostura, cómo me sostenía cuando yo flaqueaba, cómo entendía mis dudas sin juzgarme por ellas. Y eso, más que cualquier otra cosa, me había mostrado el tipo de hombre con el que había elegido compartir mi vida. Esa noche, acostados en nuestra cama, en la oscuridad familiar de nuestra habitación, Carlos me abrazó por detrás, su cuerpo curvándose alrededor del mío como lo había hecho miles de veces antes. Sentí su respiración en mi cuello, el peso reconfortante de su brazo sobre mi cintura. Y por primera vez desde aquella mañana en la cafetería, sentí que podía respirar completamente. Le susurré en la oscuridad, gracias por no enfadarte porque dudara. Por entender. Su voz llegó suave, casi dormida. No hay nada que agradecer. El amor verdadero no se mide por la ausencia de dudas. Se mide por cómo las enfrentamos juntos cuando aparecen. Me quedé despierta mucho después de que él se durmiera, escuchando su respiración regular, sintiendo el latido constante de su corazón contra mi espalda. Pensé en todas las parejas que no habían tenido nuestra suerte,
que habían sido destruidas por mentiras similares porque no habían encontrado la forma de llegar juntos a la verdad. Pensé en lo frágil que es la confianza, en lo fácil que es romperla, y en lo difícil y valioso que es reconstruirla. Pensé en Sofía, en quién sería realmente, qué heridas o qué oscuridades la impulsaban a hacer lo que había hecho. ¿Estaba en algún lugar de esta ciudad planeando su próximo ataque? ¿O había aprendido algo de su fracaso? Probablemente nunca lo sabría. Probablemente nunca la volvería a ver. Pero su intento de destrucción había dejado marcas, no en mi matrimonio, pero sí en mi comprensión de cuán vulnerable es cualquier relación a los ataques externos. Las semanas que siguieron fueron de reconstrucción silenciosa. No hubo grandes conversaciones dramáticas ni momentos de reconciliación cinematográfica. Solo pequeños gestos cotidianos que reforzaban lo que ya sabíamos, que nos habíamos elegido mutuamente y que seguíamos eligiéndonos cada día. Carlos empezó a compartir más detalles de su trabajo sin que yo se lo pidiera, no porque sintiera que debía probar algo, sino porque entendía que la transparencia extra podía ser reconfortante. Yo dejé de revisar mi teléfono obsesivamente cada vez que sonaba, dejé de sobresaltarme cuando veía mujeres desconocidas en la calle. 3 meses después del incidente, estábamos cenando en nuestro pequeño balcón, disfrutando de una de esas noches templadas de verano madrileño que invitan a quedarse afuera hasta tarde. Carlos levantó su copa de vino y me miró con una seriedad repentina que me hizo detener mi tenedor a medio camino hacia mi boca. Me dijo, he estado pensando mucho en lo que pasó. Y he llegado a una conclusión. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Esa mujer intentó destruirnos, pero en cierto modo nos hizo un favor. Nos obligó a examinar nuestra relación de una forma que probablemente no habríamos hecho de otra manera. Nos hizo preguntarnos si realmente nos conocíamos, si realmente confiábamos el uno en el otro. Y descubrimos que sí. No de forma ciega o ingenua, sino de forma real, fundamentada en 11 años de experiencias compartidas. Asentí, sintiendo que él estaba articulando algo que yo también había estado procesando. Tienes razón. Pero hay algo más. Dejé el tenedor y lo miré directamente. También aprendí que necesito trabajar en mi propia seguridad. En no permitir que voces externas tengan tanto poder sobre mis percepciones. En confiar más en lo que sé desde mi propia experiencia que en lo que otros intentan convencerme de creer. Carlos sonrió. Eso nos convierte en un equipo más fuerte, ¿no crees? No solo porque sobrevivimos al ataque, sino porque aprendimos de él. Brindamos por eso, nuestras copas tintineando suavemente en el aire nocturno de Madrid. Y en ese momento, mirando a mi marido a la luz de las velas que habíamos encendido en el balcón, sentí una gratitud profunda. No solo por él, sino por nosotros. Por la relación que habíamos construido con paciencia a lo largo de los años, suficientemente fuerte para resistir tempestades externas, suficientemente flexible para crecer incluso en la adversidad. Han pasado 2 años desde aquella mañana en la cafetería. Nunca más supimos nada de Sofía. No volvió a aparecer, no intentó contactarnos, se desvaneció como una pesadilla que pierde poder en la luz del día. A veces me pregunto si encontró otras víctimas, si aprendió de sus errores y perfeccionó su técnica. A veces espero que simplemente haya encontrado ayuda, que haya enfrentado lo que sea que la impulsaba a causar dolor ajeno. Lo que sí sé es que aquel intento de destrucción nos enseñó lecciones valiosas. Me enseñó que la confianza no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de enfrentarlas juntos y llegar a la verdad. Me enseñó que el amor maduro no es ciego ni ingenuo, sino que tiene los ojos abiertos y elige amar conscientemente a pesar y a través de las imperfecciones y vulnerabilidades. Me enseñó que las personas que intentan destruir lo que otros han construido dicen más sobre sus propias heridas que sobre las relaciones que atacan. Y sobre todo, me enseñó algo sobre el valor de la integridad. Carlos podría haber reaccionado con ira descontrolada, podría haberme culpado por dudar, podría haber exigido disculpas dramáticas. Pero en lugar de eso, eligió la calma, la lógica, la comprensión.
Desmanteló las mentiras no con gritos sino con verdades verificables. Me sostuvo en mi momento de debilidad sin hacerme sentir pequeña por ella. Y eso, más que cualquier declaración de amor apasionada, me mostró quién era realmente el hombre con el que había decidido compartir mi vida. Ahora, cuando cuento esta historia, no la cuento como una advertencia aterradora sobre los peligros que acechan a las parejas. La cuento como un testimonio de que la verdad, cuando se busca con honestidad y se sostiene con integridad, siempre encuentra su camino. Que las mentiras, por muy elaboradas que sean, eventualmente se desmoronan bajo el peso de su propia inconsistencia. Que el amor verdadero no es el que nunca enfrenta crisis, sino el que las atraviesa y sale fortalecido del otro lado. La vida es frágil. Las relaciones son vulnerables. La confianza puede tambalearse. Pero cuando dos personas eligen, día tras día, año tras año, ser honestas una con otra, transparentes en sus acciones, humildes en sus errores y firmes en su compromiso, construyen algo que puede resistir incluso los ataques más calculados. Y esa, creo, es la verdadera lección que aquella mujer con su café caliente y sus lágrimas falsas nos enseñó sin pretenderlo. Que lo que realmente importa no es la ausencia de amenazas externas, sino la fortaleza interior de lo que hemos construido juntos. Una fortaleza que no nace de la ingenuidad o la ceguera, sino de 11 años de pequeñas decisiones diarias de elegirse mutuamente, de ser dignos de la confianza depositada, de defender con suavidad pero con firmeza lo que es verdadero. Esta noche, mientras escribo estas palabras en nuestro pequeño piso de Madrid, con Carlos trabajando en su ordenador en la habitación contigua y el rumor lejano del tráfico filtrándose por las ventanas abiertas, siento paz. No la paz de quien nunca ha sido amenazado, sino la paz más profunda de quien ha sido probado y ha descubierto que lo que tiene es real, es sólido, es digno de proteger. Y si hay algo que quisiera que alguien aprendiera de esta historia, es esto: cuando las mentiras vengan, y vendrán de formas que no podemos prever, lo único que importa es tener el coraje de buscar la verdad juntos, de escuchar con honestidad, de cuestionar con respeto, y de confiar no ciegamente sino conscientemente, basándonos en años de acciones coherentes en lugar de en palabras seductoras de extraños. Porque al final, lo que nos sostiene no son las promesas grandilocuentes ni los gestos dramáticos. Es la acumulación de miles de pequeñas elecciones diarias de integridad, de transparencia, de presencia genuina. Es la construcción paciente de una vida compartida donde la confianza no es un salto de fe ciego, sino una decisión informada basada en evidencia acumulada a lo largo del tiempo. Y eso, esa construcción lenta y deliberada de algo verdadero, es más fuerte que cualquier mentira, por muy elaborada que sea.